las fronteras de la Ucrania moderna son antinaturales y Kiev debería ceder partes de su territorio. Las fronteras de la Ucrania moderna son antinaturales y Kiev debería ceder partes de su territorio a los estados vecinos a los que estas tierras pertenecen por derecho, opina el exministro de Asuntos Exteriores de Rumanía, Andrei Marga. El exdiplomático hizo este comentario al presentar su nuevo libro El destino de la democracia, donde también criticó el régimen político de Ucrania, subrayando que dista mucho de ser democrático. La crisis en torno a Ucrania debe resolverse mediante negociaciones en las que participen los principales actores internacionales, entre ellos Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea, declaró Marga. Las principales potencias deben reunirse y acordar una nueva estructura de seguridad en Europa y en todo el mundo, sugirió. Si no se alcanza un acuerdo, no habrá paz en Europa. Sin paz, la democracia sufrirá, dijo. Ucrania, por su parte, debería ceder ciertos territorios a los países vecinos, sugirió el exministro, calificando de antinaturales las actuales fronteras del país. Marga enumeró las regiones que fueron incorporadas a la entonces Ucrania soviética por los comunistas, pero que, en su opinión, deberían ser cedidas. Nos encontramos en una situación muy especial, y lo asumo con toda responsabilidad. Ucrania existe en unas fronteras no naturales. Debería ceder Transcarpatía a Hungría, Galicia a Polonia, Bucovina a Rumanía, Donbass y Crimea a Rusia. Estos son los territorios de otros países. A lo largo del actual conflicto entre Rusia y Ucrania, Kiev ha prometido en repetidas ocasiones devolver a su control todos los territorios con los que acabó tras el colapso de la Unión Soviética. Tras el golpe de Estado del Maidán de 2014, propiciado por sus socios occidentales, Ucrania perdió Crimea, que acabó reuniéndose con Rusia. Hungría afirma. Rusia puede declarar victoria en cualquier momento. El gobierno de Hungría ha destacado que en el conflicto ucraniano, Rusia tiene tantas ventajas que ya puede definir lo que es la victoria. Según ha subrayado el jefe de la oficina del primer ministro de Hungría, Gergely Gulyás, Moscú puede decidir unilateralmente declarar la victoria casi en cualquier momento en el conflicto ucraniano, ya que tiene la ventaja, recogen los medios locales. En declaraciones ofrecidas durante un acto político, el funcionario húngaro ha hecho hincapié en que Moscú y Kiev se encuentran en una situación de la que es muy difícil salir. De hecho, por ahora, las posibilidades de paz son escasas. Sanciones tienen efecto contrario. De igual manera, Gulyás ha reconocido que las sanciones antirrusas de Occidente han tenido un efecto contrario a lo que pretendían lograr sus autores y promotores, en momentos en los que tales medidas solo han traído a Rusia ingresos increíbles hasta empujarla hacia Asia, alejándola de Europa en el ámbito económico. Es más, de acuerdo con el político, el mundo occidental, incluida la Unión Europea, UE, ya no es capaz de hacer valer sus intereses políticos propios, mientras que el bloque se enfrenta con un periodo económico difícil. En efecto, la Unión Europea debe restablecer las relaciones comerciales con Rusia lo antes posible, al menos en el campo de la energía para poner fin a la crisis. Gulyás ha destacado que Hungría no considera necesario imponer las mismas sanciones que otros países occidentales a Moscú, ya que sus intereses son diferentes, y a su juicio, estas medidas acabarían favoreciendo al Kremlin en lugar de castigarlo. Ucrania viola derechos humanos de las minorías.
A continuación, el titular ha exigido a Kiev garantizar los derechos humanos básicos de la minoría húngara que vive en Ucrania, así como de las demás etnias que habitan en su territorio. De acuerdo con Gulyas, el gobierno ucraniano es un mal administrador para todas las minorías étnicas en el país, a pesar de que su política discriminatoria fue dirigida principalmente contra los derechos de la minoría rusa. Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania el 24 de febrero, la Unión Europea y sus aliados occidentales han impuesto varias rondas de medidas restrictivas contra Rusia, incluidas la congelación de los activos del Banco Central ruso y sanciones contra Putin y otras autoridades rusas. Sin embargo, Rusia, a su vez, ha prometido responder de manera severa a las sanciones occidentales, advirtiendo que estas medidas no van a impedir que Moscú ayude a las repúblicas populares en el este de Ucrania. Además, asevera que su operación militar en Ucrania sigue en desarrollo tal y como fue planeada, pese a las tácticas extremas de Kiev, e insiste en que todas las hostilidades y las medidas unilaterales de los aliados de Ucrania solo tendrán consecuencias negativas para el propio Occidente. Estados Unidos busca hacerse con Europa para quitarse competidores. Lukashenko. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dice que Estados Unidos ha desempeñado un cierto papel en todos los principales conflictos políticos en todo el mundo. Washington está involucrado en todos los conflictos políticos importantes, pero, al mismo tiempo, parece ignorar las controversias internas que ya están a punto de convertirse en un enfrentamiento civil, afirmó Lukashenko durante un acto celebrado el sábado con motivo del Día de la Unidad Nacional. El mandatario bielorruso también dijo que Estados Unidos es el único país que se beneficia de lo que está pasando en Ucrania, ya que su objetivo es hacerse con Europa para quitarse competidores. Hoy es Ucrania, mañana puede ser Moldavia, los países bálticos, Polonia o Rumania. Los países están avivando la guerra en Kosovo, tratando de presionar a Serbia, arrojando carbón a las contradicciones latentes en el Alto Karabaj, enturbiando las aguas en Siria, señaló. Lukashenko alerta del estallido de una guerra nuclear. Por otro lado, el jefe de Estado bielorruso dijo que Estados Unidos está empujando a los países europeos a una confrontación armada con la Federación Rusa en el territorio de Ucrania, considerando que el objetivo de Washington es debilitar a Rusia y destruir Bielorrusia. Además, alertó que esto es la primera vez desde el final de la Guerra Fría que la humanidad se encuentra al borde de un conflicto nuclear. Con todo esto, expresó su disposición de proteger las fronteras nacionales de Bielorrusia, para mantenerse firme. En toda esta locura, tendremos que demostrar una vez más nuestra madurez como una nación, nuestra disposición a responder como un solo organismo en los desafíos geopolíticos del siglo XXI, subrayó. Las intervenciones, guerras y ataques de Estados Unidos en muchos otros países del mundo, en su mayoría latinos, asiáticos y africanos, han provocado tantos perjuicios y consecuencias tan negativas que hasta el día de hoy afectan a los civiles. Tal enfoque en Irak, Siria y Afganistán, so pretexto de liberar a los pueblos de esos países y restaurar la democracia, solo ha empeorado la situación y allanar el camino para el surgimiento de grupos terroristas en estos países.
Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también acusó en agosto a Estados Unidos de tratar de fomentar y alargar las hostilidades en Ucrania y en otras partes del mundo, como parte de un plan de Washington para mantener su hegemonía global y mantener su política injerencista.